escritor, es director de cine, todos lo sabemos, es académico de la lengua, y yo creo que a partir de ahora se puede añadir a sus ocupaciones la de personaje literario. Ahora diré por qué. Gracias también a Marta, que va a leer unos fragmentos de la novela. Marta Nieto es actriz. Digo que Manuel Gutiérrez Aragón es, a partir de ahora, entre sus ocupaciones, está la de personaje literario, porque él está dentro de este libro, es uno de los múltiples personajes que pueblan esta novela de Manuel Vicent. Y es que yo creo que, bueno, en ese juego de espejos entre la realidad y la imaginación, que es la narrativa de Manuel Vicent, pues al final todo está construido con tal sutileza y con tal maestría que un lector acaba no sabiendo bien discernir dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción. Y esto es una de las cosas que yo creo que en estos días que está de promoción Manuel más le han preguntado en las entrevistas. De todo lo que cuentas de la vida de Concha Piquer, que es verdad y que es parte de creación tuya, vamos. Y Manuel siempre dice que todo lo que cuenta es verdad, pero que bueno, deja la libertad del creador, la construcción de la atmósfera en la que transcurren esos hechos que narra. Yo creo que hay más, que en la libertad del creador también está decidir qué cuenta y qué no, decidir cómo se cuenta, decidir por dónde empieza la historia y dónde decide acabarla, y decidir cómo describe y cómo hace que se comporte el personaje protagonista, ¿no? Concha Piquer, que es la protagonista de esta novela, a la que todos creemos conocer muy bien, que todos creemos o la pensamos solo como un símbolo de una época, del arte de una determinada época, pero sin embargo lo que consigue Manuel es como iluminar de repente una faceta de ella que a lo mejor no es la más conocida, y que no responde al estereotipo más habitual, ¿no? Ilumina la faceta de mujer moderna, que acepta y asume la vida desde un punto de vista, una concepción moderna, y el amor y el trabajo y los negocios. Así que la Concha Piquer de Manuel Vicent pues es una Concha Piquer diferente a la que nosotros pensábamos, y con muchos más matices que nosotros no sabíamos, y de hecho ahora hablarán ellos de todo esto. Marta va a leer ahora el principio, leerá también, será quien cierre la presentación con una lectura, y es una maravilla pues escuchar la voz de Concha Piquer esta tarde aquí en la voz de Marta. Qué bien, muchas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí. Me parece un privilegio poder ponerle un poquito de voz, o mi voz en este caso, a otra joya del libro que ha escrito Manuel. Así que voy a poner esto aquí, ¿no? Por ejemplo. Y me acerco un poco. En vísperas de la Navidad de 1924, Nueva York había amanecido bajo una gran nevada. Y aún seguía nevando a media mañana cuando una joven de 18 años iba por la calle 59 en busca de una farmacia. Era una chica fuerte, de mucho carácter, como demuestra el hecho de que caminara con zapatos rudos, taconeando duramente la capa de nieve que cubría la acera, sin importarle que algunas rachas de ventisca a 0 grados le volaran el sombrero. En este caso lo recogía del suelo, lo sacudía contra una rodilla, se lo calaba de nuevo y seguía adelante. Así lo hacía todo en la vida. Llevaba en el bolsillo del abrigo, de anchas hombreras, una receta firmada por un médico y pagada a precio de oro, que le permitiría comprar una botella de vino que en ese tiempo se vendía solo en farmacias como medicina.
Era la única forma legal de saltarse la ley seca. Tenía experiencia con la mafia que controlaba el teatro de Broadway, donde actuaba junto con todas las figuras del momento. Esta joven cantante y bailarina conocida de sobra algunas lavanderías y funerarias que servían de tapadera a garitos clandestinos en los que corría el alcohol a raudales. Pudo haber hecho lo que todo el mundo. Llegabas allí y, por supuesto, no te recibía un gángster con un traje a rayas, el ala del sombrero hasta las cejas y soplando el cañón humeante del revólver. Te recibía un honrado dependiente con chaleco, pajarita y manguitos, quien sin hablar, con solo mirarte, adivinaba lo que andabas buscando, que no era precisamente lavar unas camisas o encargar un funeral para tu madre. Tenía el olfato muy fino para oler cualquier tostada. Le bastaba con husmearte como un buen sabueso a cierta distancia y con un gesto te hacía pasar al fondo del establecimiento. Daba con los nudillos unos golpes convenidos a una puerta secreta, se abría una mirilla y de pronto te veías envuelto en un jolgorio de gente que bebía sin freno y bailaba al son de una orquesta de trombones, baterías, saxofones y trompetas plateadas, bajo un vaho formado por distintos brebajes adulterados entre carcajadas de felicidad, algunas de ellas a cargo de policías corruptos que honraban el bullicioso local con su grata presencia. La joven cantante y bailarina se disponía a preparar la cena de Nochebuena en su lujoso apartamento, en el 204 de la calle 59 con Central Park, para unos amigos españoles que se habían quedado solos como ella en Nueva York en fecha tan familiar. El doctor Castroviejo, el duque de Tovar, los hermanos Figueroa, que eran estudiantes, algún profesor, algún diplomático. No era cuestión de presentarse ante gente tan señalada con un matarratas de contrabando proporcionado por Lucky Luciano o Al Capone, felizmente reinantes. Por las calles sonaba esa música navideña que te abre el corazón y te despierta unos buenos sentimientos que te obligan a comprar turrón, regalos, cosas y más cosas. En la entrada de algunos almacenes, un Papá Noel grande, como un monte, se hacía sonar unas campanillas bajo los copos de nieve. Los neoyorquinos entraban y salían de las tiendas con paquetes en la mano y la alegría pegada a la piel, empujados por la euforia económica de aquellos años locos de entreguerras previos a la Gran Depresión. Los coches de largos morros y amplios estribos, los Bugatti descapotables con sus bocinas y los carruajes con tiros de sangre trataban de apartar a los peatones que les disputaban la calzada. La chica se abría paso entre el bullicio de la gente y después de recorrer varias calles finalmente encontró lo que buscaba en la farmacia de la inmensa estación central, repleta en ese momento de pasajeros cargados con maletas que partían hacia los 4 puntos del país para celebrar las fiestas en familia. Con una sonrisa de complicidad, allí, por fin, la farmacéutica le despachó 2 botellas de vino español y una de marrasquino, licor de cerezas. En una de las naves de esa enorme catedral ferroviaria había un mercado italiano de frutas y verduras, algunas muy exóticas, y sobre ellas se esparcía también como un barniz celestial la música navideña. La joven se entretuvo contemplando aquellos productos. Entre todas las hortalizas le llamó la atención la que se exhibía en un serón de palma con una etiqueta en la que se podía leer Sun-Dried Tomatoes, tomates secados al sol, que semejaban a antiguas monedas de cobre romanas. Se llevó una sorpresa. Era así como los preparaba en casa y decidió comprar medio kilo. Esos tomates secos hay que ponerlos a remojo varias horas y servirlos empapados en aceite de oliva italiano, le aconsejó el dependiente. Sí, señor, como hacía mi abuela Marianeta en el pueblo de Benicalap cuando yo era niña, respondió ella con un inglés abrupto. No le dijo que de pequeña, para matar el hambre, solía hurtar de la huerta cercana tomates como esos, y cebollas, patatas, pimientos, alcachofas, calabacines y toda clase de verduras que llevaba a casa ocultas bajo un mandil. Su madre se echaba las manos a la cabeza. Algún día te van a pillar los municipales y te llevarán presa, o el dueño te disparará con una escopeta de sal. A los ricos les sobra, a nosotras nos falta, soltaba la niña con descaro. La abuela partía los tomates por la mitad y los dejaba secar al sol sobre un cañizo en el corral junto al gallinero. Eso sí se lo contó al dependiente en un inglés con acento valenciano.
Y mientras tanto, muy complacido, se admiraba de que aquella joven tan linda y sofisticada supiera esas cosas y le hablara como una huertana. Esa noche, los invitados le llevaron algunos regalos: flores, chocolates, cigarrillos egipcios con boquilla dorada, que eran los que fumaba suave y voluptuosamente como una mórbida vedette. Un estudiante, becado, la obsequió con una novela, La barraca, de su paisano Blasco Ibáñez, sin sospechar que aquella chica, pese a ser española, apenas sabía leer en castellano. Ni siquiera lo hablaba. Tienes el micro ahí. Lo tienes que encender. Eso es. Bueno, pues esto es la prueba del 9. Oír que un texto literario se puede leer en altavoz con fluidez y suena bien. Digo que eso no se me ha ocurrido hasta ahora porque yo no leo en voz alta, ya he aprendido a leer con la boca cerrada y no se me ha ocurrido, no me he dado cuenta lo bien que se oye un texto de Vicent leído en altavoz, ¿no? Digo que es la prueba del 9 porque al fin y al cabo las narraciones tenían este pasado oral y escucharlo bien, no todo el mundo, no todos los textos que uno lee se escuchan en altavoz también. Bueno, se supone que esto es un diálogo entre varios, al menos tú y yo, pero yo me he llegado hasta aquí después con todo esto que llueve sin decir algo antes. Bueno, hay dos cosas que no se pueden decir nunca de una novela en una presentación así seria como es esta. No sé si es muy seria, pero es seria. Se pretende que lo sea. No se puede decir que una novela se lee fácil y no se puede decir me la he leído de un tirón. No se puede decir nada. Eso está prohibido por todas las reglas de presentaciones. Pero en este caso es que yo lo he leído fácilmente y me lo he leído de un tirón. Otra cosa porque como sabía que yo salía, entonces en realidad yo me iba buscando. Lo malo es que estoy al final. Pero al final me tuve que todo hasta llegar. Bueno, hay un arte que a mí me parece dificilísimo, que es el que ha practicado Manolo en 2 o 3 novelas anteriores y quizá de siempre, que es, estoy ya hablando seriamente, que es mezclar o combinar la crónica real con la novela. Eso es un arte dificilísimo. Quien lo haya querido practicar alguna vez verá que cuando quieres escribir ficción te tropiezas con la realidad, que es muy rara y esto lo estropea todo, y que cuando quieres hacer una cosa realista, la ficción no pega después, ¿no? Bueno, pues Manolo ya lo hizo en Aba de noche, en la novela esta de Jesús Aguirre y en la de Carmen Díaz de Rivera, ¿no? Y en otras, pero bueno, aquí lo ha hecho mucho, es un arte muy complicado mezclar la novela y la crónica, porque yo siempre quiero pescar a Manolo en algo, ¿no? Entonces cuando leo la crónica digo, a ver dónde me la han metido, pero no, es verdad que lo que se cuenta allí todo tiene un testimonio histórico fehaciente, pero al mismo tiempo es verdad también que es una ficción porque pasa por la mente por la mano del escritor que lo convierte en ficción. Pero es que además, para hacerlo todavía más difícil, como en el circo, es un retrato, es el retrato en este caso de una mujer, muchas veces lo fue de Jesús Aguirre, y en el caso de Carmen Díaz Rivera de una política, o en el caso de Aba de una actriz. Entonces esas tres cosas, la verdad es que, si ustedes lo piensan, no son nada fácil de combinar lo uno con lo otro. A mí me recuerda un escritor que todos admiramos, como es Chávez Nogales, que era un maestro de eso. Y a mí no me duele prendas de decir que desde Chávez Nogales hasta hoy, hasta Manuel Vicent, no ha habido nadie que pudiera
combinar también la crónica real, fehaciente, histórica, con algo que está evidentemente novelado. Pero bien, Vicent está bien entrenado para ello porque lo practicó más veces. Yo, antes de preguntarle nada a Manolo o a empezar a hablar, yo quiero decir una cosa, que es que me lo he callado durante mucho tiempo y tengo ganas de decirlo en público. Manuel Vicent pasa por ser un maestro del lenguaje, cosa que él no creo que le guste mucho oír, porque esta cosa de tener una pluma fina y tal, no creo que le entusiasme. Y yo también me revelo un poco con que a Manolo, no sé si le encasillen o por lo menos le pongan o le digan esa cosa admirativa, por otra parte, que es un maestro del lenguaje. Porque no creo yo, por mucho que escriba muy bien y se le admire por eso, que la belleza esté en que el manejo de los adjetivos, ¿no? Sino que la belleza en Manuel Vicent, la belleza está en la exactitud de la frase. Si ustedes leen la novela o la han leído ya, verán que este libro no le falta una frase, pero tampoco le sobra una frase. Bueno, pues eso es la belleza literaria y no el manejo de la prosa. A este libro no le sobra nada, ni supongo que le falte nada. Por otra parte, hay una cosa curiosísima. Al leerlo uno se pregunta, ¿y todo lo que cuenta aquí será verdad? Bueno, pues yo les aseguro que a partir de leer el libro, todo lo que se cuenta ahí es verdad. A mí me ha pasado, yo no quiero caer en esa cosa que hacen algunos presentadores que terminan hablando de ellos mismos. Me parece que a mí me ha pasado con alguna película que sale algún personaje conocido, pero al mismo tiempo inventado por mí, que luego cuando ha llegado la señora, porque era una señora en cuestión, y me decía, oye, es verdad, porque eso me pasó a mí y tal, y yo lo he escogido, era mentira, nunca había pasado aquello, se lo estaba inventando, ¿no? Entonces, yo creo que si Concha Piqué resucitara, diría, todo esto que cuenta Vicent, es verdad, todo pasó así, ¿no? O sea que seguramente lo que era ficción se convertirá en verdad. En la novela hay 3 grandes escenarios para una sola mujer que los atraviesa, nunca mejor dicho los escenarios, porque era una artista que actuaba sobre los escenarios, que son Nueva York, Valencia y Madrid. Seguramente la parte de Nueva York es la que más nos ha atraído al lector, porque es la parte que menos conocemos, porque es un Nueva York de los años 20 que ahora allí también se ha olvidado, o sea que está reconstruido como una película negra. Seguramente es la parte más atractiva de la novela, pero evidentemente la parte más emocionante y más del corazón es la parte, digamos, que ocurre en Valencia, al principio, al final y en todas partes, porque ahí sale el Vicent que también nos gusta, que es el Vicent de Levante. Y por supuesto Madrid. La parte de Valencia es el corazón, y la emoción, pero Madrid es la parte más divertida. Nueva York es seguramente esta crónica negra, pero Madrid es la parte más divertida. Tiene un poco algo de episodio nacional de la época de la Piqué, porque todos estos escenarios los recorre un mismo personaje, un mismo retrato. Entonces, a mí nunca se me ha ocurrido hasta leer a Vicent, que es que la copla es un episodio nacional español. O sea, que lo que canta esta mujer es como lo que contaba aquel hombre en los episodios nacionales, ¿no? Bueno, lo que nunca nos has contado, Manolo, es ¿por qué elegiste a Concha Piqué? Porque ya es raro, ¿eh? Bueno, se oye, buenas tardes. Vamos a ver, el poeta Heine, que odiaba a Goethe, dijo: Dios creó el mundo en 6 días, y el 7º llamó a Goethe y le dijo: haz tú las nubes, te dejo que hagas las nubes. ¿Sabes? Bueno, entonces, Concha Piqué es el qué. El qué. Todo lo que está ahí pasó. El qué. Yo he añadido el cómo. El cómo pasó.
Y la forma es la sustancia de las cosas. Es decir, tú puedes estar en la orilla del mar y el mar cada vez es igual, cada vez es distinto. Vuelves a la ciudad y te miras un tronco de encina como arde desde el mar. El fuego, el agua, el fuego son formas. La tierra, el aire, la atmósfera son formas que depende de qué ángulo las enfoques, cambian la realidad. Yo conocí a Concha Piquer un día que le hice una entrevista. Yo hacía una serie para el periódico de gente mayor, artistas, escritores, gente de 80 años para arriba. Gente que ya puede decir lo que le dé la gana, porque si es un político te iba a mentir. Y si es un artista joven, pues siempre está esperando que le llame un productor, que le llame un director. Es decir, era gente que tenía la lengua absolutamente larga. Y además, todo lo había vivido en primera persona. Cuando Antoñito López se enteró de que yo iba a hacer una entrevista a la Concha Piquer, me pidió por favor que la llevara, porque quería conocerla de cerca. Yo no he visto a ningún devoto, mira que yo he visto cosas de la iglesia, de santos y tal, y de beatos, no he visto una devoción más intensa que Antoñito López sentado en la arista del sillón y contemplando a aquella señora. Aquella señora es que le debía mucho porque pintaba escuchando a Concha Piquer. No, eso no es nada inventado, es así. Desbarraba, es decir, decía lo que le daba la gana. Yo la vi, digo, ¿yo por qué me tengo que inventar una historia? ¿Por qué me tengo que inventar una historia psicológica de pasiones enrevesadas? Si eso está aquí, es coger a esta señora, hacerla personaje y añadirle alrededor una atmósfera que es imposible, que además cuando escribes de un personaje real notas que lo que estás diciendo a la hora de teclear estás diciendo la verdad, no estás fabulando, que no te lo acabas de creer, ahí te lo crees, pero esa es una mujer, en este caso es el personaje que sintetiza, absorbe todo un tiempo y un espacio. En este caso, varios espacios, pero es el paisaje sonoro de un tiempo y de un espacio. Bueno, pero quiero decir, pero no se te ocurrió, en aquel momento no se te ocurrió hacer una novela o una crónica de Concha Piquer cuando decidiste la entrevista. No, pero a la hora de tener que escribir, porque esto es una máquina, ¿no? Digo, se me propuso un personaje muy complicado, ¿no? Desde la editorial, ¿por qué no haces como el Jesús Aguirre, que también era otro que tal, porque también era un personaje de ficción? Es imposible que uno le salga bien un personaje inventado que desafíe la presencia de Jesús Aguirre. Un hijo natural que se hace cura, homosexual, intelectual, la escuela de Frankfurt, y que de pronto un día, sin prever nada ni sospechar, amanece duque de Alba. No es posible, no hay imaginación. No hay imaginación. Bueno, si eso ha pasado el tiempo, ha muerto, su figura está difuminada y tú le añades la atmósfera, es imposible, porque es la historia, ese sí que es la historia del siglo, vamos, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, pero ese libro ya lo tenemos vendido. O sea, bueno, bueno, en este caso, lo que yo, ella me dijo así con la mano, así, venía taconeando por el pasillo duramente, y dice, yo soy, me lo dijo en valenciano, yo soc
lo que a Valencia diuen una dona arriscada. Que yo soy lo que a Valencia dice una mujer arriscada, que es arriesgada, valiente, desafiante, que la propia nariz que le dio muchos quebraderos de cabeza. Es decir, y entonces es un personaje, es un personaje. Si encima ha estado en Nueva York, que se la llevan a los 13 años, allí se implica con todo el mundo del teatro de Broadway, viene aquí como una profesional del espectáculo, es una gran empresaria y sobre todo es una profesional. Y como dijo Humphrey Bogart, las personas se dividen en dos, todo el mundo, profesionales y no profesionales. Es decir, poeta profesional, asesino profesional, puedes no ser profesional. Y ella era una profesional, con lo cual era una mujer moderna, que era eso. Ella no era, por supuestísimo, que no era antifranquista o franquista ni antifranquista ni nada. Ella era de su profesión y defendiendo su profesión llegó a lo que se podía llegar, a desafiar a las normas de la censura, a toda la cosa administrativa. Es decir, que si no se podía decir en el quicio de la mancebía, ella lo decía, 500 pesetas de entonces. Que cuando se oía el parte con la corneta, no había un culo sentado en todo el país, todos de pie con el brazo en alto. Ella seguía cantando. Que un día Franco le dice, Villavicencio decía, el caudillo dice que se le podría cantar Ojos Verdes en una merendola. Y ella, es que me la imagino, con el desparpajo de la huerta. Dice, Su Excelencia ya ha merendado. Dice, pues sí, ya he merendado. Pues ahora me tocan. Bueno, esas cosas... Bueno, todo eso está en la novela, está en el libro. Exactamente. Y después, ya en la posguerra, Montalbán decía que una copla de la Piquer era una novela de 3 minutos, ¿no? Lo contaba en 3 minutos. Y si la oías en los patios de luces, en los tendederos, en las cocinas, en los prostíbulos del barrio chino, en las tabernas, en la calle. Yo iba a la escuela y salía de casa y era el nudo, ¿no? Yo, por ejemplo, el planteamiento. A mitad camino, mientras yo iba corriendo a la escuela, a mitad camino era el nudo y al final el desenlace en la escuela, ¿no? Yo un día, por ejemplo, mientras cantaba la Piquer, vi a la criada de casa amasando pan y llorando. A lo mejor llorando por un novio que la había dejado, o que la quería o no la quería, pero amasaba pan, se estaba amasando pan. Que entonces se decía casas donde amasan pan y casas donde no amasan pan. También era un divisor. Entonces, ver a la criada llorando, oyendo a la Piquer y amasando pan, digo, esto es un nudo que, y además yo con 7 años, es imposible. Después con 16 años, yo oyendo el Radio Pirenaica, la Radio Pirenaica, me acuerdo con una serie de interferencias, que aquello parecía cosas del más allá, ¿no? Unas interferencias como una friduría de churros. Y en medio de esa friduría se oía la voz de Soletura, por cierto, que decía, el enano sangriento del Pardo, la huelga general, y entonces veo proyectada en la pared de frente del comedor la sombra de mi padre. Yo le doy al botón, rápido, le doy al botón y sale con Piquer al rescate. ¿Cómo no vas a escribir una novela? Bueno, además hay una cosa que de las canciones de la Piquer es que atravesaron. Hoy una canción de éxito dura unos días, está en el ranking, gana mucho dinero, se ve en YouTube, no sé qué, pero pasa de inmediato.
es que las coplas de la Piquer duraron lo que no dura la canción de una canción de nadie hoy en día, ¿no? Sí, no. Además, hay canciones de la Piquer, pues cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, está esa que narra la primera parte de la novela, de la noche, de Nochebuena, etcétera, porque esa es una canción muy moderna porque hay una interferencia de otra canción, claro. Es cuando ellos oyen una canción dentro de la canción. Pero después de las tres que a mí más me gustaban era esa, La Madre de Hueta, que es un prodigio de la figura de un escultor que se enamora de la modelo, que debía ser bastante golfa, por cierto, en la huerta. Lo abandona, después ella ha sido la modelo de una virgen, la modelo lo abandona, después sale la virgen en procesión, le reza a la virgen pero que es su novia que lo ha abandonado, y después cae de rodillas al ver que está insultando a la virgen y a la vez a su novia, en fin. Eso no lo mejora los surrealistas esos de Francia. Y después está el tatuaje. El tatuaje es una canción que subliminalmente ese marinero es los que se fueron al exilio, los que fueron fusilados y los que se quedaron aquí bajo el silencio, ¿no? Es todo subliminal de ese marinero que se va tatuado con el nombre de mujer. ¿Cómo no vas a escribir una novela si además te lo da todo el material está hecho? O sea, que de pronto, no, o sea, que no, yo esperaba que se te hubiera ocurrido en aquella reunión en que quisimos dar el premio Príncipe de Asturias a Concha Piquer, que entonces me había hecho la ilusión yo de que te habíamos inspirado si contamos en la esos novela, pero no. es que si contamos esos que desvelamos pero no, es como ver, es como doblar el calcetín, ¿no? Es sacar del fondo. Aquella cena fue maravillosa, ¿no? Y Antoñito ahí se volvió a lucir. Y claro, bueno, quiero decirte que es una novela, o sea, que afortunadamente elegiste a Concha Piquer en un momento de inspiración, no quisiste hacer el encargo de Alfaguara, que dices que era la vida de Heidegger o algo así, porque dices que era muy complicado. No, era la vida de un personaje que a mí me podía traer muchísimos problemas, porque es un personaje que tiene 200 abogados alrededor. No hay que meter la mano, porque ahí te abrazan la mano. No, hay que, en fin, a una edad, las bromas, las mínimas. No, y esto, quiero decirte que aquí tienes el problema de que si gusta la familia, si no gusta la familia, pero vamos, esto es un canto a la Concha Piquer, no es... Quiero decir, bueno, resumiendo, es un relato que se lee cuesta abajo. Yo distingo las novelas, las que se leen cuesta arriba y las que se leen cuesta abajo. Las que se leen cuesta arriba, como le decía García Hortelano a Benet, dice: joder, Juan, es que me hace subir por la pared norte con el violín, con las cuerdas, y venga a punto de caer en el acantilado. Bueno, pero de todas maneras... Y llego arriba, sí. y resulta que hay una verbena. Se puede subir en coche por detrás. Oye, pero eso no hay derecho. Pero esta vez yo creo que has tenido que... Otra cosa no las conoces más, pero digamos, el escenario de Nueva York te has tenido que currar ahí. No, porque como ha desaparecido, porque si fuera un profesional, pues yo tenía que haberme ido a Nueva York a ver todo, si está aquella calle, a ver si dónde está, no sé qué. Afortunadamente, como aquello lo ha aburrido el tiempo, pues ya, a mí qué más me da. Es mejor. Una vez iba tu amigo Galdós a un periódico donde él escribía.
algunos artículos en un periódico. Y de pronto vio un incendio, una casa que se estaba incendiando y una mujer que se tiró por una ventana. Llegó al periódico y lo contó. Claro. Entonces el director dice, escríbelo, haz una cosa narrativa y empezó. Dice, joder, me tengo que enterar en qué número era cuándo empezó el incendio, qué provocó el incendio, cómo se llamaba esa señora que se tiró por la ventana. Dice, mira, prefiero inventármelo. Y es más real si te lo inventas después de haberlo vivido. Es más real que andar ahí con una libreta como un... A ver, ¿y cómo se llamaba la señora? No, pero las cosas que salen de Nueva York son totalmente realistas. Claro, pero es lo que has mamado del cine y de lo que uno se imagina y de lo que ha leído, de los libros de entonces, ¿no? Ahora, es una mujer que además, ahora hay dos palabras, una que está de moda que se llama empoderada, ¿no? Una mujer empoderada, ¿vale? Más empoderada que la Piqué, yo no he conocido. Además era empresaria. Empresaria, Una empresaria dura. Meticulosa, que había traído de Nueva York la esencia del show business, del espectáculo, del negocio del espectáculo, de una ella había aprendido en Nueva York que el público es el Dios en el espectáculo. Dios es el público. Pero tú la presentas además como una empresaria dura. Durísima, que echó a Manolo Caracol porque yo la veo así y tal. Y era como un sargento que mira las botas de los soldados, el botón, la media, la no sé qué, todo perfecto. Y los baúles no era un baúl, eran 20 baúles. Era una empresaria, empoderada. Y después una palabra que ya no se usa, que vivía amancebada, que es una palabra que no se usa, pero es maravillosa. Puede que en Nueva York, pues, bueno, aquello estaba muy revuelto, pero en los años 40, en Madrid, en todas las Españas, estar amancebada con un torero famoso, eso hay que tener muchas agallas, porque ahora se ve fácil, pero hay que tener muchas agallas. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Si además te lo da todo hecho, el pastel. Pues el hecho de que además es una mujer, cuando ella ha pasado hambre. Bueno, hay una escena, por ejemplo, que ya me contó el día ese de la entrevista, me contó pues que ella, la madre, todo lo que nacía en esa casa se moría antes de los 4 años, ¿no? Y el último que se murió fue un niño, un aborto, pero ya con un feto ya grande, ¿no? Y estaba todo ensangrentado allí, la madre estaba durmiendo, que acababa de abortar, y ella coge el feto, que creía que era un muñeco, y lo acuna, un muñeco ensangrentado, y lo acuna. Eso, Faulkner no lo mejora. Bueno, lo siento, pero Faulkner eso está contado, no está contado en el libro. Bueno, ya está, pero no lo mejora. Entonces, ¿para qué vas ahí buscando cosas en la trastienda de la mente si ya te lo ha regalado ella, ¿no? Después, Antoñito, ella tenía 2 solanas. Antonio López, Antonito, el pintor. Tenía 2 solanas de máscaras. Y entonces él estaba, bueno, ella la primera, yo le presenté, ¿no? Antoñito lo presenté. Digo, mira, Concha, para andar rápido, el mejor pintor de España, Antonio López. Y ella dice, entonces conocerá a mi sobrino, que también es pintor. Y Antoñito, ¿y cómo se llama? Y dice, fulana, y dice el nombre. Dice, no lo conozco. Dice, sí, y pues usted es pintor y no conoce a mi sobrino. Bueno, total, que él tenía allí 2 solanas. El torero ya estaba metido en póker, ¿no?
ella, cuando él se iba a Valencia solo, ella, a algún amigo de Valencia decía, vigilarme porque no tiene el pichón, y él se jugaba a la pasta. Bueno, un día entra con 2 solanas y dice, no, es que el Domingo Ortega me ha liado y hemos tenido que comprarle a uno un pintor que se está muriendo de hambre, que era solana, y trae 2. Y dice, esa mamarracha, eso yo no lo quiero. Eso al sótano, a un trastero que ella tenía. Vale. Y entonces, al cabo de 20 años, el doctor Zumel, en una conversación con Luis Calvo allí en su casa y tal, empezaron a hablar de solana, de lo que valía un solana y tal. Uy, pues yo tengo 2 en el trastero. Y entonces, y dice, pues viste mucho tener un solana, y dice, pues para arriba y allí los tiene. Y Antoñito López quería, uno de ellos tenía una especie de desgarro pequeñito, ¿no? Y dice, yo podría venir todas las tardes a arreglarle, a replicarle. Y no, era un devoto. ¿Qué más? Venga. Bueno, he hablado de esta señora. No, que ya... No, si tampoco hace falta que cuentes toda la novela, porque Claro, lo que lee Marta es lo que cuentas tú. Muy corto. Yo quería decirle a Manolo, y bueno, y a los que estáis aquí, Pásale, que Manolo. es un libro lleno de emociones. Y para los que hemos vivido en ese entorno de esa época determinada y hemos vivido con los padres que han vivido la República, es como una crónica de esa época, pero maravillosa y llena de emoción y que bueno, a mí me emociona muchísimo leerlo porque yo he conocido gente así cuando iba a una clase de baile, madre, que yo iba a una academia de baile cuando era pequeña, de esas real folclóricas, y había gente así, ¿sabes? Y sabía cómo vivía la gente, cómo sufría y qué ganas que tenían de salir adelante. Y bueno, eso quería decir nada más, que a mí me ha emocionado mucho esa novela y además ha hecho una semblanza de esta mujer realmente fantástica. Sus familias tienen que estar agradecidísimas, porque realmente ha hecho de un personaje que seguramente era así también, pero ha hecho un gran personaje. Bueno, es un vamos a ver, a la hora de una canción, por ejemplo, tú puedes escribir o leer 20 libros sobre los nazis. Por cierto, fijaros en una cosa, el periódico El País, desde que se fundó, no hay número que no salga algo de los judíos y del holocausto y de los nazis. Todos los días, hoy mismo, ayer, mañana, siempre. Bueno, se habrán escrito montañas de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Basta poner la canción Lili Marlene para que todos esos libros los puedes haber olvidado, pero tienes lo que sucedió. Y eso que no era una canción de la guerra, es una canción mucho más antigua y que no habla de la guerra para nada. Dices los años 20, pues pones un swing y están todos los años 20 metidos en el cerebelo. Dices, ¿quién será? Dices años 20 de Coco Chanel, que era una modista, una simple modista, que lo único que hizo fue bajar el talle de las mujeres y quitarle los hierros que por dentro. Soltarle las pajas. Y es el símbolo de los años 20. ¿Qué será? Yo a veces me pregunto, dentro de 100 años, ¿qué será lo que ahora mismo que estamos conviviendo con eso y no le damos importancia? Dentro de 100 años será aquello. Eso es misterioso. Bueno, pues la Piquer, en ese momento, para mí la Piquer
es la posguerra. Es la posguerra. Es el que no me lo cuentes, vecina, que no me quiero enterar, esa cosa. Eso es, no hay que añadir nada más. Pues eso, que el episodio nacional, el episodio nacional en forma de copla. Exactamente. Bueno, yo creo que Marta puede leer otra vez un poquito. No hace falta que leas todo el libro, porque con lo que ha contado Manolo, lo que haces tú, ya lo va a ver todo el público. Un cachito. ¿Vas a leer el final? No, en realidad no. Es un poquito antes, no, es un punto de vista de ella, ¿no? ¿Salgo, pero la parte que salgo yo? No. ¿Quieres que la busque? No, que la busquen, que la busquen. Mi madre siempre me había dicho que nací en el año 1906 tal vez. No estaba segura. Ella lo tenía que saber, pero a lo mejor es que éramos tan pobres que no teníamos ni un calendario en la cocina. También me dijo que me bautizaron en la iglesia de Santa Mónica, a 200 pasos de la casa, en la calle Ruaya, en el barrio de Sagunto. Eso es cierto. Y que escupí la sal que el cura me puso en la boca, pero que no lloré. Ahí se ve cómo empezó mi rebeldía. En la escuela de monjas, a la que entraba por la puerta trasera como todas las niñas pobres, con un babero a rayas, aprendí a coser y a rezar. Cuando era niña, las flores olían mucho más fuerte, de otra manera. Siempre será un misterio cómo olían las rosas que llevábamos cantando a la Virgen el mes de mayo. Venid y vamos todos con flores a María. Luego las campanas y las tracas en las fiestas de verano, las jotas valencianas con una guitarra bajo las parras de alguna barraca de la huerta, cuando íbamos de paella. Pero a mí me gustaban más los cuplés que cantaban Raquel Meller y La Fornarina. Mi madre trabajaba de costurera en un taller cerca del mercado de San Pedro Nolasco, y allí, cuando aún no había cumplido 6 años, yo cantaba esos cuplés de pie en una mesa, y las oficialas y aprendizas del taller me hacían el coro. Recuerdo la brisa del mar que me azotaba la cara con chispas de agua salada. Llegaban hasta la borda del barco que me llevó a América. Tampoco sé los años que tenía, seguro que eran 13 o vete a saber. Yo no sabía dónde me llevaban, solo obedecía. Ahora todavía siento a veces el olor a humo mezclado con salitre y pintura del barco que me obligó a vomitar varias veces. La última ante la visión de la Estatua de la Libertad. Recuerdo el murmullo, las canciones y los gritos de los inmigrantes de la isla de Ellis distribuidos en jaulas como ganado. Los primeros sonidos de bocinas de coches, mecu, mecu, en medio del ajetreo de las calles de Nueva York. Niños con gorra y pantalones bombachos voceando las noticias de los periódicos que solían ser asesinatos, sin duda de la mafia, aunque yo ignoraba que era eso, claro. No sabía dónde me había metido. Iba cogida a la falda de mi madre, que tiraba de mí cuando me paraba ante un escaparate. Vas a ser una estrella, me repetía muy blandito al oído, como un secreto, con la voz muy insinuante del maestro Penella. Me lo decía todos los días, y yo me reía, pero sentía algo muy dulce aquí en el pecho. ¿Cuándo sufrí el primer desengaño? Fue con ese hombre. Está ahora enterrado en el cementerio de Cuernavaca, una ciudad colonial muy bonita. Ya ves a dónde ha ido a parar el pobre tras dar tantas vueltas por el mundo. Después de la guerra, cuando ya era muy famosa, durante una gira por México en el día de descanso de la compañía, no pude resistir la tentación y decidí acercarme sola en un coche de alquiler a esa ciudad, para visitar la tumba que contenía los despojos de quien me había convertido no solo en artista, también en una mujer llena de coraje. ¿Cómo era aquel hombre, Penella, el aventurero? Qué simpático y embustero. Tenía mucho talento, la verdad. Cuánto bien y cuánto mal me hizo sin querer. Al final, después de 1000 oficios, se había hecho monje trapense, lo que faltaba, y ahora se hallaba bajo una lápida de granito en el cementerio de Cuernavaca. Le dije a mi marido, no me acompañes, esto es solo cosa mía. Durante el tiempo que permanecí al pie de la tumba, me mantuve entera, recordando las cosas buenas, todo lo que me había hecho gozar aquel hombre. No derramé ninguna lágrima. Arranqué una flor muy carnosa, que olía a gordo, la besé y la deposité a los pies del crucifijo de bronce que adornaba el panteón. Pero en ese momento también recordé lo que me había hecho sufrir y finalmente me santigué 3 veces en señal de lo que
lo había perdonado, y ahora, mientras me balanceo en el porche, no sé todavía de qué parte se me ha quedado el corazón. Me pasa como a la niña Solea del Gato Montés. En aquel mi último viaje por México quiso la casualidad que tuviese que actuar en el Teatro Iris y ocupar el mismo camerino donde inicié mi aventura amorosa con aquel hombre. La emoción que pude superar ante la tumba de Penella no conseguí dominarla en el camerino. Allí me vino el sabor de aquel primer beso que le di ante el mismo espejo cuando apenas era una niña. No pude olvidar aquella sensación de placer y de pánico, y después de tantos años que habían pasado desde ese viaje, mientras me maquillaba, comencé a llorar a lágrima viva. Al sorprenderme en medio de un llanto incontenible, mi marido quedó perturbado en un ataque de celos. ¿No lo has olvidado todavía?, me preguntó. Fue aquí mismo donde me dio aquel beso y yo le entregué toda mi inocencia. Fue aquí mismo, ante este espejo, le dije. No puedo soportar que llores, me dijo él. Estoy oyendo todavía los gritos de placer. Déjame que llore, le dije. Calla, maldita sea, me estás haciendo sangrar por dentro, exclamó mi marido. Qué frase tan extraña, tan patética, como si fuera una de sus heridas de torero. A buenas horas. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Va a firmar, sí.